Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero compartirles a ustedes la primera lectura que nos trae hoy el Evangelio que la iglesia hoy nos presenta. Hoy que la iglesia celebra la fiesta de los dos santos, de Simón y de Judas Tadeo. Hoy la iglesia está celebrando la fiesta de estos dos santos que fueron discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy la iglesia nos presenta como primera lectura la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Y quería tomar esta lectura porque esta lectura que el apóstol Pablo nos va a presentar nos habla de algo muy importante, algo que nosotros los cristianos católicos debemos tener presente. ¿Para qué? Para que no seamos ¿qué? Confundidos, para que no seamos confundidos y terminemos nosotros apartándonos de la iglesia, apartándonos de la fe y apartándonos también de la salvación que Cristo nos trajo. Bueno, entonces, de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19 en adelante. Dice la palabra del Señor: de modo que ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, con Cristo Jesús como piedra angular. Por él, todo el edificio bien trabado crece hasta ser santuario consagrado al Señor. Por él, ustedes entraron con los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos está hablando de que los apóstoles eran los ¿qué? Los cimientos o las bases o los fundamentos ¿de qué? De la iglesia. Porque aquí está hablando Pablo es de la iglesia, de la que Cristo fundó, donde dice Pablo que los apóstoles son los cimientos o las bases o son los fundamentos son los fundamentos ¿de qué? De la iglesia, donde la piedra principal dice Pablo, ¿es quién? Es Cristo, que es la piedra angular. Es la piedra angular, la cual es Cristo. Y nosotros, los cristianos católicos, creemos fielmente que esa piedra angular es Cristo y que sobre esa piedra, por encima de esa piedra, no hay ninguna otra más. Por eso es que, para quitarle a estos hermanos que se confunden y también confunden a los católicos cuando nosotros decimos que Pedro es la piedra que Jesús puso en la iglesia, entonces dicen que es que nosotros estamos colocando a Pedro por encima de Jesucristo. Y ellos dicen, no, que es que la piedra no puede ser Pedro, porque Pedro no puede ser más que Cristo, porque Pedro fue uno que lo negó, porque Pedro esto, porque Pedro aquello. Entonces empiezan, no, hay que definir, cuando se habla de piedra, hay que poner las piedras cada una en su
lugar. Jesucristo, Pablo dice bien claritico aquí, que la piedra angular es Cristo. Y nosotros, los cristianos católicos, creemos que esa piedra angular es Cristo. Pero también creemos que Cristo dejó una iglesia donde Él puso la primera piedra, que es Pedro. ¿Para qué? Para que después de esas piedras vinieran otras piedras, en este caso los apóstoles, los demás apóstoles, ¿para qué? Para que empezaran a edificar la iglesia de Cristo. Por eso es que la iglesia de Cristo se empezó a edificar con los apóstoles. O sea, la primera iglesia que Cristo fundó fue la que Cristo fundó con los apóstoles. Esa fue la primera iglesia. De ahí, esa iglesia que se fue edificando, hasta que hoy la iglesia católica tiene ya 2000 años, hasta que la iglesia católica, la que viene de Cristo, tiene ¿cuánto? 2000 años. Entonces, vamos a ir explicando esta palabra de Dios, y para irla entendiendo hay que leer también el contexto de lo que Pablo está diciendo acá, para darnos a entender que sí realmente está hablando de la iglesia. Y vamos a descubrir Pablo a qué llamó iglesia y por qué esa iglesia es importante. Porque yo no puedo decir que Cristo no fundó ninguna iglesia, que todas las iglesias son iguales, que yo me puedo congregar aquí, me puedo congregar allá, que me puedo congregar en tal parte. Cristo fundó una sola iglesia. Lo dice Mateo 16:18, cuando dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Cristo funda una sola iglesia. Entonces, por lo tanto, debemos estar en esa iglesia. Fuera de esa iglesia no hay salvación. Fuera de esa iglesia no hay salvación. Bueno, entonces para leer el contexto, para entender que sí está hablando de la iglesia y cómo se inicia la iglesia, cómo es que Jesucristo la inició, y quiénes la conformaron, vamos entonces a empezar a leer la carta de los Efesios, pero la vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 11. Entonces, Efesios, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Vamos a ver qué nos dice Pablo acerca de eso, para que nosotros descubramos que sí está hablando de la iglesia que Cristo fundó, y cómo Pablo llamó a esa iglesia, y por qué Pablo dice que la base o los fundamentos o los cimientos de la iglesia son los apóstoles, y que también dejó Cristo como primera piedra a Pedro, y después las demás piedras, que son los apóstoles, y después de los apóstoles están todos aquellos que se incorporan o que se incluyen o que entran o que empiezan a formar la iglesia de Cristo. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 11 dice: por tanto, ustedes, los que en un tiempo eran paganos de cuerpo, llamados incircuncisos por los que se llamaban circuncisos de cuerpo, recuerden que entonces vivían lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí Pablo empieza hablando de los incircuncisos. ¿Y quiénes eran los incircuncisos? Eran los paganos. ¿Eran los qué? Los paganos, los que no creían en Dios, los que creían en otros dioses, los que adoraban falsos dioses, aquellos que tenían un desorden en sus vidas, mataban, robaban, secuestraban, violaban,
hacían de toda clase. ¿Por qué? Porque ellos no estaban regidos por el Dios creador del cielo y la tierra. Ese era un pueblo aparte. Antes de Cristo, antes de que la llegada de nuestro Señor Jesucristo, habían dos clases de pueblos. Uno que eran los paganos, que es de los que está hablando aquí Pablo, que no creían en Dios, eran otros dioses, adoraban otros dioses, pero eran dioses falsos. Y también estaban los judíos, que fue el pueblo de Israel, que fue el pueblo que Dios escogió. ¿Para qué? Para la salvación, para que en ellos hubiera la salvación. Solo Dios en ese tiempo tenía como único pueblo a los judíos. Eran los únicos que podían recibir la salvación. Pero como ellos rechazaron a Cristo, cuando Cristo viene, cuando Cristo se presenta, cuando Cristo empieza a hablar de la salvación, empieza a hablar del reino de Dios, del reino de los cielos, de la vida eterna, de la resurrección, ellos no le creyeron. Entonces nuestro Señor Jesucristo puso la mirada ¿en quién? En el otro pueblo, en el pueblo pagano. Y por eso la Sagrada Escritura nos muestran varios textos bíblicos donde Jesucristo ayudó a muchos paganos, y esos sí creyeron en Él, esos sí recibieron a Cristo, Entonces, vamos a darnos cuenta de cómo se inicia la iglesia, y a qué Cristo llamó iglesia, y qué nombre le puso Pablo, iglesia. Entonces, está hablando primero de los incircuncisos, que son los paganos. Entre eso entramos nosotros que no somos judíos, entramos en esa colada. Bueno, sigamos. Entonces dice, pero Dios, estamos leyendo el 11, dice, pero gracias a Cristo, dice Pablo, pero gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estaban lejos. ¿Quién eran los que estaban lejos? Los paganos. ¿Por qué? Porque ellos no creían en Dios. Y si no creían en Dios, ¿en qué menos iban a creer en quién? En Cristo. Entonces ellos estaban lejos de abrazar la salvación. Entonces por eso Pablo dice, pero gracias a Cristo, que en un tiempo ellos estaban lejos, ahora están cerca por la sangre de Cristo. Entonces cuando ellos abrazaron la fe, cuando ellos aceptaron a Cristo, cuando ellos aceptaron el Evangelio de Cristo, entonces inmediatamente ya dejaron de estar ¿qué? Lejos de Cristo. Ya dejaron de estar lejos de Cristo. Si ustedes recordarán, en Juan capítulo 14, versículo 12, 11 o 12 creo que es, vamos a leerlo, vamos a buscarlo acá, el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 12, capítulo 1, versículo 12, dice que cuando Jesucristo vino al mundo, cuando Jesucristo vino a la tierra, vino por los judíos que hicieron, lo rechazaron, y por eso Jesucristo puso la mirada ¿dónde? En los paganos. Juan capítulo 1, versículo, vamos a ver, 11. ¿Qué dice el 11? Dice, vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. ¿No recibieron qué? Vamos a leer el versículo 10. En el mundo estaba, el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. ¿Quién era la que estaba? ¿Quién existía por ella y quién no la reconoció? Vamos a leer el versículo 1. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Entonces, ¿quién estaba en el mundo? ¿Quién estaba en el mundo? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Entonces le damos otra vez. En el mundo ¿estaba quién? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo.
El mundo existió por ella, por la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Y el mundo no la reconoció. El mundo no la reconoció. ¿Por qué? Porque la rechazaron. Vino a los suyos, entonces dice Jesús, vino a los suyos. ¿Quién eran los suyos? Los judíos. ¿Para quién era la salvación? Para los judíos. Para los judíos. Dice, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, los paganos, que sí la recibieron, que sí aceptaron la palabra de Dios, que sí se convirtieron, por eso hubieron muchos publicanos que se convirtieron, muchas prostitutas, muchos personas que malavidas, muchos paganos que creían en otros dioses, sí recibieron la palabra, sí creyeron en ella, sí la aceptaron. Entonces por eso dice él, pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, no eran judíos, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Entonces nos hemos dado cuenta que los judíos, que era donde Jesucristo había venido para salvarlos, para traer la salvación, ellos rechazaron la salvación. Por eso Jesucristo puso también la mirada ¿dónde? En los paganos. Por eso es que aquí Pablo empieza diciendo, porque le está hablando a los paganos. Les dice, ustedes antes eran incircuncisos, ya no era otro pueblo donde ustedes no creían en Dios, eran una persona que estaban alejados de Dios, era una persona que adoraban otros dioses, era una persona que llevaban una vida en desorden, llevaban una vida mala vida, eran personas que llenas de pecado, llenas de inmundicia. Pero ahora como han aceptado a Cristo, entonces ya están ¿qué? Más cerca, dice Pablo, ya están más cerca de ¿qué? De la salvación. Ahora, ¿cómo nos muestra la palabra de Dios que nosotros nos acercamos a Cristo, que aceptamos a Cristo, que recibimos a Cristo? ¿Cómo descubrimos nosotros cómo empezamos a ser nosotros Cristo? Por medio de qué? Del bautismo. Inmediatamente cuando uno se bautiza, inmediatamente recibe a Cristo, se hace cristiano, ya pertenece a Cristo, pertenece a la iglesia de Cristo. Vamos a leer lo que dice, para entender esta partecita, vamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, donde Pablo dice que para pertenecer a Cristo debemos bautizarnos. ¿Debemos qué? Bautizarnos. Y ahí ya nos incorporamos nosotros al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Entonces, 1 Corintios 12, versículo 12, dice, como el cuerpo que siendo uno tiene muchos miembros, y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros judíos o griegos, está hablando de los dos pueblos, de los judíos que fueron por quien Jesucristo vino primero, y de los griegos. ¿Quién eran los griegos? Los paganos, los que no creían en Dios, los que adoraban falsos dioses. Entonces, los judíos y los griegos dicen, los judíos griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo ¿qué? Espíritu, para formar un solo cuerpo, y hemos bebido un solo espíritu. Entonces, ¿cómo nos incorporamos nosotros a Cristo? ¿Cómo recibimos a Cristo? A través del bautismo. A través del bautismo, porque ahí recibimos el Espíritu Santo. Ahí recibimos el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos da a nosotros otras gracias.
¿sí? Entonces, pero para incorporarnos en Cristo, que ahorita el tema es esto, los cimientos, los fundamentos de la iglesia, que son los apóstoles. Entonces, para nosotros incorporarnos a la iglesia, para entrar a la iglesia, para pertenecer a la iglesia de Cristo, ¿qué teníamos que hacer? Bautizarnos primero. Por eso en Marcos 16:15 Jesús dijo: el que crea y se bautice, se salvará. Está hablando de la salvación, está hablando de creer, y está hablando de ¿qué? De bautizarse. Entonces, si una persona no se bautiza, no pasa a ser cristiano, no pertenece a Cristo, no recibe a Cristo, ni siquiera menos va a pertenecer a la iglesia de Cristo, ni tampoco va a ser hijo de Dios. Bueno, entonces, sigamos. Sigamos con Efesios. Entonces dice, pero gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estaban lejos, ahora están cerca por la sangre de Cristo. Ya recibieron a Cristo, ya se bautizaron, ya son de Cristo, ya pertenecen a Cristo, ya pertenecen al cuerpo de Cristo. Ahorita vamos a descubrir qué es lo que Pablo llama cuerpo de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno solo. Entonces ya Jesucristo une dos pueblos. ¿Cuáles pueblos? Los paganos y los judíos. Los que llamaban incircuncisos, más los circuncisos, que eran los judíos. Los unió los dos y formó un solo pueblo. Y acuérdense que ahorita Pablo también en Corintios 12 dice que ese pueblo que él formó dos, lo llamó ¿qué? Cuerpo. Y dice que está bajo un solo ¿qué? Un espíritu. Ahorita vamos a descubrir a qué llamó Pablo cuerpo. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Entonces, sigamos. Dice, porque Cristo es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad, anulando la ley de sus preceptos y cláusulas. Reunió los dos pueblos en una sola persona, un solo cuerpo, creando de dos una nueva humanidad. Hizo un solo pueblo, una sola humanidad entre los dos pueblos. O sea, antiguamente se conocían que habían dos pueblos, uno que era el pagano y otro eran los judíos. Y los judíos eran los únicos que tenían acceso a la salvación. Pero Jesucristo le dio la oportunidad a los paganos, porque ellos sí creyeron en él, ellos sí lo aceptaron a él, y inmediatamente unió a esos dos pueblos, los paganos y los judíos, y los unió en un solo pueblo, en una sola humanidad, en una sola congregación, en una sola asamblea. Sigamos. Entonces, humanidad. Entonces dice, el que dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad, anulando la ley con sus preceptos y las cláusulas, reunió a los dos pueblos en una sola persona, creando de dos pueblos una sola humanidad, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en su persona a la hostilidad. Entonces, Pablo dice que unió dos pueblos en uno solo, y a esos dos pueblos los llamó el ¿qué? Cuerpo. A eso Pablo los llamó ¿qué? Cuerpo. Entonces, y Pablo a ese cuerpo lo llama ¿cómo? Lo llama iglesia. Para saber que sí Pablo llamó a esa unión de esos dos pueblos en uno solo, al unirlos lo llamó iglesia, mismo Pablo nos lo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 18. Vamos a leerlo. Colosenses 1:18. Pablo dice que a esos dos pueblos, al unirlo en uno solo, y él al llamarlo cuerpo, a ese cuerpo lo llamó como iglesia. Vamos a ver Colosenses capítulo 1 versículo 18. Dice,
Él, ¿quién es? Jesucristo. Es la cabeza del cuerpo. Jesucristo es la cabeza ¿de qué? Del cuerpo. De la iglesia. ¿De qué? De la iglesia. Entonces, ¿a qué está llamando Pablo cuerpo? A la iglesia. Pablo a la iglesia lo llama ¿qué? Cuerpo. Y ese cuerpo pertenece ¿a quién? A Cristo. ¿Y Cristo qué es? La cabeza. O sea, por eso es que nosotros no podemos decir jamás que Cristo sí, iglesia no, porque sería separar al cuerpo de la cabeza que es Cristo. La cabeza no puede estar apartada del cuerpo, porque si no, imagínense, el cuerpo inmediatamente moriría, porque el cuerpo sin la cabeza, inmediatamente el cuerpo ¿qué? Moriría. La cabeza tiene que estar siempre ahí. Por eso es que Cristo es la piedra angular, es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo, como lo dice Pablo acá. Vuelvo y lo leo. Dice: Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia, Entonces Pablo está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo está formado por dos pueblos y los reunió en uno solo, y a esos dos pueblos los llamó cuerpo y Pablo los llamó iglesia, entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros? De la iglesia, donde Jesucristo nombró, cuando en Mateo 16, 18 dijo, lo vamos a leer, Mateo 16, 18, vamos a leerlo, dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí inmediatamente nos damos cuenta de que esa iglesia está formada por dos pueblos. Esa iglesia dejó él a una autoridad, dejó a unos cimientos, a unos fundamentos, y que son los apóstoles. Mateo 16, 18 dice: y ahora yo te digo, Jesucristo es el que está hablando, yo te digo, tú eres Pedro. ¿Está hablando con quién? Con Pedro. ¿Y Pedro qué significa? Piedra. ¿Qué significa Pedro? Piedra. Entonces, ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y qué llama Pablo iglesia? Al cuerpo de Cristo. Y si Pablo dice que la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿cómo va a estar separado el cuerpo que es la iglesia de la cabeza que es Cristo? Dice ahí que dejó a una ¿qué? A una piedra, para que esa piedra que se encargara de ¿quién? De ordenar las demás piedras. Nosotros ya sabemos que Jesucristo es la piedra angular, ¿sí? Como lo dijo Efesios 2, 20 en adelante, cuando habla de que los apóstoles son los cimientos, los fundamentos, pero que habla de la piedra angular, que es Cristo. No hay ningún problema ahí por eso. Ahí Pedro no le está quitando ni autoridad ni poder, nada a Cristo. Cristo está por encima de Pedro, y eso lo creemos nosotros los cristianos católicos. Todo cristiano católico sabe que Pedro es una piedra menor que la piedra grande que es Jesucristo, pero que Jesucristo sí puso en Pedro la piedra, porque Pedro se llama piedra. Entonces Jesucristo, siendo la piedra angular, deja otra piedra que es Pedro. ¿Para qué? Para que se encargara de qué? De que la iglesia no sé qué, no se desuniera, porque Jesucristo quería traer, para él el más importante era que la unión. Por eso Jesucristo siempre hablaba de la unión. Si nosotros nos vamos a Juan 10, 1 en adelante, cuando dice Jesús que él es el buen pastor, está hablando de un redil.
Y él dice que todos deben estar en ese redil, ¿sí? Donde él es el pastor, ¿cierto? Está hablando de que todos deben estar en una sola ¿qué? Agrupados en una sola parte. Él no está diciendo, inclusive Jesús dice, hay otros que no son de este redil, o sea, él ya sabía que habían otros que estaban separados, que habían separado, pero que los invita a que vuelvan a ingresar. Y eso es lo que nosotros queremos con los hermanos, los protestantes, se salieron de la iglesia de Cristo, la iglesia católica, y formaron cada uno su cambuche o su iglesia y dejaron de pertenecer a la iglesia de Cristo, pero Cristo los invita a que vuelvan. Habla de un redil donde tienen tanto ahí. En Juan 15, 1 en adelante, habla de Jesús de que Él es la vid y que nosotros todos somos los ¿qué? Los sarmientos. Y dice que la vid no puede, que los sarmientos no pueden estar separados de la ¿qué? De la vid. Está hablando de unión también. En Juan 10, 1 habla de unión, todos ahí en ese mismo, reunidos ahí mismo. En Juan 15 también dice que debemos estar pegados a Cristo, no podemos estar separados de Cristo. Y también si nos vamos a Juan capítulo 17, versículo 21, Jesucristo termina diciendo que para que todos sean uno, unidad, como el Padre y yo somos uno. Está hablando de unidad, está hablando de que la iglesia debe estar siempre ¿qué? Unida, no pueden haber separaciones de la iglesia. Entonces, aquellas personas que se salieron de la iglesia de Cristo, ellos con el tiempo deben volver, porque si no, ellos van a estar fuera de la salvación. Si recordamos en Hechos 1:47, dice Jesucristo que solo en la iglesia hay salvación. ¿En cuál iglesia? En la iglesia de Cristo, la que tiene 2000 años. Entonces dice, digamos, dice Pedro, ahora, dice Jesús, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, por eso tiene 2000 años, nunca la han podido derrocar, nunca la han podido vencer, sigue ahí firme. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? A Pedro, le da las llaves del reino de los cielos, dando autoridad, poder. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesucristo le está dando poder. ¿A quién? A Pedro sobre esa iglesia. Bueno, entonces sigamos. Entonces ya sabemos que Cristo fundó una iglesia y que esa iglesia, que Pablo llamó cuerpo, estaba formada por quién, por dos pueblos, uno que eran los paganos y los otros eran los ¿qué? Los judíos. Y al unirse esos dos pueblos en uno solo, eso Pablo lo llamó cuerpo, y a ese cuerpo lo llamó ¿cómo? Iglesia. Y dice Pablo que Cristo es la cabeza de la iglesia y que el cuerpo es la iglesia. Entonces, por lo tanto, la cabeza no puede estar separada de la iglesia. Entonces, por lo tanto, decir que Cristo sí y iglesia no, o decir que Cristo no fundó ninguna iglesia, ahí inmediatamente estamos dejando de creer en quién, en Cristo. Estamos dejando de creer en Cristo. Y eso es un mandato que el Señor dejó. Mateo 16, 18 es un mandato de Jesucristo, es un mandamiento de Jesús. Por eso Jesús dijo allá en Juan 14, 21, el que guarda mis mandamientos y los pone en práctica, ese me ama a mí. Entonces, si yo dejo de creer en la iglesia de Cristo, estoy dejando de creer en la palabra de Cristo, estoy dejando de creer en lo que Cristo dejó y dijo con sus palabras. Entonces estoy rechazando a Cristo. Entonces dice Jesús, si usted me ama, obedece mis mandamientos. Y uno de los mandamientos es que yo fundé una iglesia y que todos deben de estar bajo esa iglesia. Entonces sigamos. Dice, de modo que ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios. Entonces ya cuando se bautiza la persona, se incorpora a la iglesia de Cristo, ya deja de ser extranjero para ser ¿quién?
conciudadano, o sea, para pertenecer a la iglesia de Cristo. ¿Y por medio de qué se hace? Por medio del bautismo, ya dijimos, ¿no? Entonces, pertenecen a esto, de modo que ya no son, sino que conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios. Dice, edificaos. ¿A quién está diciendo edificaos? Al pueblo, al nuevo pueblo de Dios, que está conformado por dos pueblos, los paganos y los circuncisos, los paganos y los judíos. A los paganos, al unirse a los judíos, ya forman un solo pueblo, ya son conciudadanos de Cristo. Entonces dice Pablo, edificados, o sea, que ayuden a edificar. Dice, edificados sobre el cimiento de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Ustedes desde ahora en adelante deben dejarse regir, deben dejarse llevar, deben obedecer. ¿A quién? A los apóstoles, que son las bases, que son los fundamentos de la iglesia. Por eso los primeros cristianos, ellos realmente respetaban eso y lo hacían. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, versículo 41. Vamos a ver si es el 41. Hechos 2. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Obedecían lo que dejó Jesucristo. Obedecían a los cimientos, a los fundamentos, que eran los apóstoles. Ellos eran fieles a ellos, los obedecían en todo. Dice, los que acogieron la palabra de Dios, los que acogieron la palabra de Pedro, se bautizaron, y en aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles, eran fieles a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Eran fieles, eran seguidores de los apóstoles, hacían lo que los apóstoles hacían lo que los apóstoles decían. Y si nos vamos a Hechos 16, 4 creo es, vamos a ver, ahí también nos dice que ellos obedecían a los apóstoles, que la iglesia obedecían a los apóstoles, hacían lo que los apóstoles decían. Hechos 16 dice, a su paso, dice Pablo, el que está hablando, dice, a su paso de ciudad en ciudad iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén, y exhortaban a que los observaran, y aceptaban, y tomadas por los apóstoles y presbíteros, y exhortaban. ¿Qué quiere decir? Que les decían a ellos, ustedes tienen que hacer lo que los apóstoles dijeron, ustedes tienen que hacerle caso a los apóstoles. Dice, exhortaban a los que la observaban. Esta iglesia se iba fortaleciendo en la fe y reunían cada día más gente. Entonces, eran fieles eran fieles a los apóstoles, eran fieles a las decisiones que tomaban los apóstoles, eran fieles a las enseñanzas que los apóstoles traían. Por eso dice, Pablo dijo allá en Efesios 2, que estamos leyendo, de cuál se trata la lectura hoy. Dice, bueno, vamos a leer. Dice, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, con Cristo Jesús como piedra angular. Entonces ellos eran fieles a la enseñanza de los apóstoles, se dejaban llevar por los apóstoles, se dejaban conducir por los apóstoles. ¿Y por qué decimos nosotros que los apóstoles eran los que Jesucristo les dio ese mandato y todos tenían que seguirlos a ellos?
Bueno, entonces cuando Pablo dice acá que la iglesia está edificada bajo los cimientos de los apóstoles, porque recuerde que hemos descubierto que ahí está hablando de la iglesia, de la unión de los dos cuerpos en un solo cuerpo que es la iglesia. Entonces cuando dice ahí Pablo, edificado bajo los cimientos de los apóstoles, y nosotros decimos que esos cimientos que colocó ahí son los apóstoles y que nosotros debemos guiar por los apóstoles, como hablan los primeros cristianos, vamos a darnos cuenta que sí, realmente Jesucristo dejó a los 12 apóstoles como base o fundamentos o cimientos de la iglesia. Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Llamó a los que él quiso. O sea, cuando Jesús estaba hablando, a él lo seguía muchísima gente. Muchísima, más de 5,000 personas. Pero dice él, llamó a los que él quiso. Quiere decir que él llamó a un grupito. Vamos a ver a quiénes llamó. Y se reunieron con él. Ese grupito que él llamó y los reunió, se reunieron con él, se hicieron aparte. Él hizo una reunión aparte con él, con ellos. Dice, se reunieron con él. Así instituyó a los 12. ¿A cuántos eligió? A 12. ¿A cuántos apóstoles? A 12. Dice, a los que llamó también apóstoles. ¿Cómo los llamó? Apóstoles. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Entonces, Jesucristo edifica su iglesia en los fundamentos de los apóstoles. ¿Cuántos eran? 12, ¿cierto? Donde entre los 12 nombra uno como piedra, como base principal, que es la que se va a encargar de qué? De pastorear, de cuidar tanto los corderos como al rebaño, porque es una tarea que nuestro Señor Jesucristo le dejó. En Juan 19:15 nos habla el pasaje ahí donde Jesús le dice, pero ¿me amas? Él dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él dice, apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Sus demás hermanos o compañeros, los apóstoles. Luego vuelve y le pregunta, ¿pero me amas? Nuevamente él dice, sí, claro, dice, apacienta mis ovejas. Entonces ya está hablando de los que conforman las ovejas, que son la iglesia, la iglesia. Y luego vuelve a repetir por tercera vez, pero me amas. Y es cuando él dice, Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo. Y Jesús dice, apacienta mis ovejas. Le está dando autoridad a Pedro sobre los corderos, que son los demás apóstoles, y las ovejas, que somos todos aquellos que recibimos a Cristo a través del bautismo y que nos incorporamos a la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Y entonces, en Lucas 22:31, ahí también nos muestra que sí, verdad, Jesucristo le dio autoridad a Pedro sobre los discípulos, los demás discípulos. Dice 31, Lucas 22:31, dice, Simón, está hablando, Simón, ¿quién es? Pedro. Mire que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Le está hablando a Pedro y le dice que a ellos, o sea, a los discípulos, a los fundamentos de la iglesia, a las bases, los va a sacudir ¿quién? El diablo. Y está pidiéndole permiso a ¿quién? A Jesucristo. Pero eso se lo está diciendo a ellos, a todos los cimientos, no, solamente a Pedro. Dice, sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta que cuando Pablo dice que edificado bajo los cimientos de los apóstoles,
y de los profetas, está hablando de aquellos apóstoles que Jesucristo llamó para ese ministerio. Les dio, los puso como cimientos, y donde nos hemos dado cuenta que en esos cimientos hay uno que es la cabeza principal, de ellos, no de Cristo, de ellos, que es Pedro. Ya lo leímos, Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero que fuera de Pedro y fuera de los fundamentos de los apóstoles está Cristo, y ahí mismo la palabra de Dios lo dice. Dice, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, con Cristo Jesús como piedra angular. Entonces, ahí no hay malos entendidos. Eso lo cree la Iglesia católica lo enseña. Nosotros creemos eso. Sabemos que los apóstoles y Pedro, que es la cabeza principal de los apóstoles, debe estar regida ¿por quién? Por la piedra angular, que es ¿quién? Que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces sigamos. Dice, por él, ¿por quién? Por Cristo, todo el edificio bien tratado crece hasta ser santuario consagrado al Señor. El edificio, cuando habla del edificio, en otra parte habla del templo. El templo son las paredes, la estructura, las paredes, donde ¿qué? Donde se congregan los que forman la iglesia. Donde se congregan los que forman ¿qué? La iglesia. Entonces dice Pablo que todos van a formar un ¿qué? Todos van a formar un ¿qué? Un santuario consagrado al Señor. Todo el edificio, toda la iglesia va a formar un ¿qué? Un santuario consagrado al Señor. Por él ustedes entran con los demás en la construcción. Está hablándole a los no judíos, y al aceptar a Cristo, inmediatamente ya dejan de ser ese pueblo pagano y entra a ser pueblo cristiano, se une con el pueblo judío, y entonces ya dejan de, dice Pablo, ustedes ya dejan de ser ¿qué? Por eso ustedes entran con los demás en la construcción para hacer morada de Dios en el Espíritu. Dice, para ustedes entran con los demás, tenemos los demás, los judíos, en la construcción para hacer morada de Dios en el Espíritu. Para hacer morada de Dios en el Espíritu. La iglesia, ¿quién la dirige? ¿Quién la manda? ¿Quién la cuida? ¿Quién la protege? El Espíritu Santo. Y Pablo lo dice bien clarito en Hechos, capítulo 20, versículo 28. Vamos a buscarlo y lo vamos a leer. Hechos 20, 28. Pablo dice que la iglesia está aquí. Está siendo regida, comandada o vigilada o cuidada, como lo queramos llamar. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Dice 20, 28, dice. Cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Entonces, ¿quién es el que rige la iglesia? ¿Quién es el que está en la iglesia? ¿Quién es el que dirige a los supervisores, que son los obispos y que son también los apóstoles? Que son los apóstoles, los primeros obispos son los primeros apóstoles, son los apóstoles. Entonces, el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que la iglesia sea una iglesia no visible, como hablan algunos. Dicen, no, es que Cristo fundó una iglesia, pero no visible. Es una iglesia que no se ve, que porque la iglesia está regida por el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es el que la dirige, pero los que la conforman y son visibles, ya lo leímos en Marcos 3:13, son los apóstoles.
y luego los obispos que los apóstoles empezaron a nombrar, y también los presbíteros, ahí habla también de los presbíteros, y Pablo en 1 Timoteo 3, 10, 8, dice que también los diáconos. Está hablando de la jerarquía de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia. Entonces, terminando, entonces vuelvo a repetir el versículo último de Efesios 2, 22 para terminar. Dice, por él ustedes entran con los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ya hemos descubierto que Cristo sí fundó una iglesia, que Pablo llamó a esa iglesia cuerpo de Cristo, y que estaba conformada por dos pueblos. Uno eran los judíos, otro eran los paganos, que estaban alejados de la salvación, alejados de todo lo que emanaba a esto cuando nos acercamos a Cristo, pero que al recibir a Cristo, al ser bautizados y pertenecer a Cristo, empiezan ¿a qué? A pertenecer a ese cuerpo, ¿sí? Que es la iglesia de Cristo, como Pablo lo llama. Entonces, espero que este video les haya gustado, y pues, si les gusta, me le dan un like y lo pueden compartir con sus amigos.